Buenos días. Mis hermanos, por favor, abran las escrituras en el libro, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 7. No es un privilegio, primeramente para mí, para mi esposa, mis hijos que estamos acá, poder estar una vez más en medio de los hermanos. ¿Todavía se llaman orquídeas? Pero esto no es orquídeas. Ok, la última vez que estuvimos entre ustedes era orquídeas, creo. Era en un segundo piso. Sé que luego se pasaron a un local en Verbenal, llegó la pandemia, ahora están acá. Bueno, gloria al Señor porque continúa obrando en medio de ustedes. Gracias a Dios por lo que hace, por la manera en que edifica esta congregación. Y bueno, es nuestro privilegio estar aquí con ustedes y ver lo que el Señor hace con cada uno de ustedes, con esta iglesia local. Quisiera que leyéramos el versículo 22 del capítulo 7 de Hebreos. Ese será el texto que usaremos pues para guiar la meditación en la que estaremos esta mañana. Y este texto dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos a orar y luego empezamos a meditar en este versículo. Padre, te damos las gracias, como ahorita oraba el hermano Marcos, por tu palabra, Señor. Padre, los cristianos, tus hijos, tu iglesia, no tenemos mayor tesoro que nos ha sido depositado y confiado que tu palabra inspirada. Es decir, Señor, en la Biblia nosotros tenemos la palabra tuya como si la estuviéramos escuchando de tu propia boca en este mismo momento. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que te pareció bueno y justo y útil revelarnos. Todo acerca de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, la salvación en Él, la redención en Él y cómo vivir una vida agradable y santa delante de ti. Todo está en este libro. Entonces nos maravillamos ante el privilegio de que nosotros podemos estudiar, leer y meditar en tus palabras que tú nos diste por medio de inspiración por tu Espíritu Santo. Padre, este sermón no es inspirado. Padre, esta meditación en tu palabra no es soplada, no es inspirada por tu propio espíritu, pero confiamos en tu providencia, que tú puedes controlar este tiempo, que tú puedes ayudarme a mí al exponer y a mis hermanos cuando están escuchando, y que tu palabra puede ser implantada en nuestros corazones, que podemos conocer más a Cristo a través de este tiempo juntos, que tú puedes bendecirnos a través de la exposición de tu palabra. En eso confiamos, Señor. Te rogamos que nos muestres más a Jesús, que por lo menos hoy podamos irnos de esta reunión, aparte del tiempo maravilloso que hemos tenido cantando y recordando la obra de Cristo, podamos irnos también a través de esta meditación un poco más maravillados de la gloria, de la excelencia, de la suficiencia, de la centralidad de la persona de Jesucristo en nuestras vidas, como creyentes, en nuestro quehacer, como creyentes individuales y como iglesia, unidos corporativamente. Gracias por nuestro Señor Jesús, en el nombre del cual te damos las gracias. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Si tú estás hablando con alguien, con un amigo tuyo, están hablando acerca de, no sé, él está cambiando de casa o con la necesidad de cambiar de casa y tú estás, chévere, ojalá puedas conseguir algo bueno, y él te dice algo como, no, lo único que me están pidiendo es un fiador. ¿Qué sensación te viene así a la mente? ¿Qué electricidad empieza a recorrer tu espina dorsal cuando dicen fiador? Uno casi quiere decirle que lo consiga rápido, ¿sí? O sea, que tenga buena suerte con eso. Pero no sé a ustedes, pero para mí no es una palabra muy agradable. No deseo que me pidan ser fiador y no quiero pedirle a nadie que sea fiador para mí. Porque
sabemos que finalmente lo que hay detrás de esta palabra es compromiso. Compromiso. Una persona comprometiéndose a garantizar, a tomar la responsabilidad sobre las decisiones, el cumplimiento o la falta de cumplimiento de otra persona. Entonces, por eso la palabra fiador, yo no sé si les ha pasado cuando tienen que arrendar un inmueble o algo ustedes preguntan, ¿y se necesita fiador? Y le dicen, no, sin fiador. Usted dice de una, este es el lugar que yo quiero arrendar, está bueno, está bonito, está barato, y no me piden fiador. Maravilloso. Aquí encontramos la palabra fiador, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Cómo es que Cristo es hecho fiador? ¿A favor de quién es hecho fiador? ¿Y cómo es esto de que Él es fiador de un nuevo pacto? Espero que podamos ir contestando esas cosas a medida que vamos desarrollando la enseñanza. ¿Qué es el nuevo pacto? O más que qué es el nuevo pacto, ¿qué relevancia tiene para nosotros como cristianos el nuevo pacto? Si es que tiene alguna. Es decir, tú y yo estamos hoy aquí sentados, leyendo las escrituras, cantando canciones, hablando de la comunión que hay entre nosotros, que es tan bonita, y en medio de todo eso hemos pensado la relevancia que la expresión, la realidad nuevo pacto tiene en esto que estamos haciendo nosotros, en esto que acaba de pasar. Ahorita celebramos la cena, y uno de los versículos que señala la cena en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, Pablo nos está recordando ahí la institución de la cena dada por el Señor Jesús, y dice, asimismo tomó también la copa, hablando de la última noche de nuestro Señor Jesús, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y cada vez que recordamos la obra de Cristo, cada vez que recordamos la muerte de Cristo, cada vez que recordamos que Él fue entregado por nosotros, bíblicamente hablando, estamos haciendo un recordatorio de nuevo pacto. Y Cristo ha sido hecho fiador de un mejor pacto, es lo que nos dice el versículo. Ahora, quisiera que empezáramos viendo un poco en qué consiste esto de nuevo pacto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? Bueno, es un acuerdo mutuamente vinculante entre dos personas. Lo más parecido que tenemos nosotros hoy en día es el concepto del contrato. Pero no es exactamente lo mismo, pero lo más similar es esto, algo que vincula a dos personas, un acuerdo que vincula a dos partes mutuamente. Ahora, la palabra que se traduce aquí pacto es la palabra griega diatheke. Aparece a veces como pacto, la mayoría de las veces en el Nuevo Testamento, pero aparece también aquí en Hebreos. Acompáñenme al capítulo 9, el capítulo 9 de Hebreos, versículo... si lo puedo encontrar, donde dice Nuevo Testamento, 17. Ok, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive. Esa palabra testamento es la misma palabra que se traduce pacto. De hecho, es la misma palabra que se traduce pacto en el siguiente versículo, el 18, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Y uno diría, ¿por qué traducen pacto en un versículo y testamento en el otro? Literalmente debería decir pacto, no testamento. Pero hay una razón que tuvieron los traductores para utilizar testamento acá. La palabra que normalmente se traduce pacto implica que los que hacen el pacto están mutuamente de acuerdo y colocan las condiciones entre los dos. O sea, más parecido a nuestro contrato. Vamos a hacer este acuerdo, ¿a ti te parece con esto? Sí, pero yo también quiero añadir estas otras cláusulas. Listo, de acuerdo los dos, sí, firmamos, tenemos nuestro contrato. Diatheke es más como un testamento, donde tú recibes la bendición, pero tú no tuviste que hacer absolutamente nada en esto o sea, lo que se está enfatizando con esta palabra es que te viene por la decisión unilateral de otra persona. Tú recibes la bendición, tú no tuviste nada que ver en hacer el pacto. Tú no pusiste las condiciones. O sea, tú
en la figura del testamento, pues se supone que pues, es la muerte del testador la que viene, tú no lo matas. Y tú no le dices, haga este testamento con estas condiciones que me beneficien porque lo voy a matar. La figura es esa, la figura es que tú recibes el beneficio, tú recibes, digamos, la bendición, pero tú no eres el que lo hace. Y esto es bueno porque a veces escuchamos este lenguaje de pacte con Dios y vamos a hacer un pacto con Dios y te invitamos a que pactes y pasa al frente a pactar. Nosotros no pactamos nada con Dios. No hay nada en la Biblia que nos autorice a utilizar ese lenguaje de pacto con Dios, de voy a poner mi pacto, voy a hacer mi pacto, vengo por mi pacto, reclamamos nuestro pacto, hacemos un pacto. Es Dios en la Biblia quien hace quien inicia esta relación vinculante con su creación, que en la Biblia se llama pacto. Y eso nos lleva a otra cosa. Ustedes han escuchado decir que el cristianismo no es religión, sino relación. Chévere, pero ¿cuál tipo de relación? Porque a veces utilizamos esta expresión para decir, es la relación que yo tengo con mi parcero, mi parce celestial, ¿sí? Y Jesús es reducido, y Dios es reducido a Dios el Padre tal vez a un abuelito, barbudito, barba blanca, consentidor, que este muchacho mío te avieso. Y Jesús es reducido a mi amigazo que yo tengo en el cielo. Si eso es lo que queremos decir con que el cristianismo no es religión sino relación, eso no es lo que la Biblia define como la relación que tenemos con Dios. La Biblia sí describe nuestro andar con Dios de una manera relacional, pero esa manera es pactual. El pacto, el convenio, la alianza, lo que Dios ha hecho para traer un grupo de personas a tener esa famosa relación con Él por medio de Jesucristo. Esta es la sangre del nuevo pacto. Sin esa sangre, sin ese pacto, sin ese convenio, no habría relación con el Padre. No es una relación simplemente chabacana con tu amigo, con aún la relación que tenemos a veces familiar, de total familiaridad, sin ningún tipo de reverencia. Es algo que costó la muerte del Hijo de Dios, la sangre del Hijo de Dios. Claro, nos da familiaridad, claro, nos introduce en una relación de hijos para con el Padre Celestial. Pero no es chabacana, no es chambona, no es sin reverencia, es una relación estipulada por Dios como pacto. Y ese es un tema muy interesante que no vamos a estar mirando tanto hoy. Yo no establezco el pacto, yo heredo sus bendiciones. Dios es quien establece el pacto. Dios es quien hace, quien pone las estipulaciones, Él es quien decide cómo se va a hacer y cuáles son los beneficios y las responsabilidades que esto tendrá. Yo simplemente, como criatura, recibo las bendiciones que Él me quiera dar y me someto a las estipulaciones que Él me quiera poner. Y bien hecho está, porque lo hizo ¿quién? Pues lo hizo Dios. Entonces, muy bien hecho quedó. El contraste principal del nuevo pacto en el libro de Hebreos es sobre todo con el pacto sinaítico, con el que se hizo en el monte Sinaí entre Moisés y, entre Dios y el pueblo, con Moisés como mediador. Casi siempre el libro de Hebreos, cuando está diciendo nuevo pacto o mejor pacto, se está refiriendo al primer pacto o a un pacto no peor, no un pacto defectuoso, sino un pacto que el nuevo pacto es simplemente superior. Lo que Dios ha hecho en Cristo es superior a lo que Dios hizo con el pueblo en el Sinaí. No que eso estuviera mal, no que eso fuera defectuoso, no que eso viniera con alguna trampa o con algún problema. Fue un momento de revelación de Dios especial, pero lo que Dios ha hecho en Cristo supera lo que Dios hizo en el Sinaí, supera y cumple lo que Dios le dijo a Abraham, supera y cumple lo que Dios hizo con David. Entonces no es tanto una competencia entre lo bueno y lo malo, sino es una diferencia entre algo que fue bueno con algo que es mejor. El versículo que estamos mirando nos dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es mejor. Y esta es parte de
del peso que tiene el libro de Hebreos en su llamado a las personas a quienes está dirigido a no abandonar a Cristo, no volver a la religión judía, no volver a los antiguos elementos que había en una religión basada básicamente en el Antiguo Testamento, porque ahora en Cristo tenemos algo mejor. Tenemos más revelación, tenemos más plenitud, está más completamente revelado en Cristo el plan de redención para nosotros. La sangre de Cristo ha instituido el nuevo pacto a plenitud. Muy bien, eso a grandes rasgos para hablar del pacto. Hablemos un poquito de la palabra fiador. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Si yo te digo, oye, por favor, sírveme de fiador, porque necesito arrendar una casa, sacar un carro, alguna cosa así, ¿qué es lo que te estoy pidiendo? ¿Cómo? Garantía. Que garantices a la persona que va a vender, que me va a vender a mí o que me va a arrendar a mí, que garantices que yo voy a dar en contra lo que la paga, que yo voy a dar lo que se espera de mí. Y si yo no lo doy, pues lo das tú. Esa es la... Por eso no queremos ser fiadores. Si fuera solamente firmar y decir, bueno, yo les sirvo de fiador, pero no pasa nada, pues venga, a todos les firmo. Pero como la cosa es, venga, responda usted entonces es cuando empezamos a decir, esto es serio. Sí, esto implica involucrar, poner a las decisiones de otra persona mi patrimonio, mi bienestar, lo que le va a hacer falta a mis hijos, mi familia. Y bueno, podemos escuchar cantidad de casos de la persona que dijo, yo le fié a tal y me tocó terminar pagar. Lo que yo no me comí, me tocó pagarlo. Es difícil estudiar esta palabra en el Nuevo Testamento porque aparece en este versículo y solamente en este versículo en todo el Nuevo Testamento, la palabra griega. Entonces a veces cuando estudiamos el Nuevo Testamento hacemos comparaciones de dónde aparece esta palabra en otros lugares, pero solo aparece aquí, no más. Entonces el contexto no nos es, digamos, el uso del Nuevo Testamento para ver lo que significa no nos es del todo útil porque aparece acá y solamente en este lugar. ¿Qué significa pues la palabra fiador? Bueno, alguien que responde personalmente por alguno, sea con su vida, sea con sus bienes o con su patrimonio. Alguien que responde personalmente por alguno, sea con su vida o con su patrimonio. El diccionario de la Real Academia nos dice que es una persona que responde por otra de una obligación de pago, comprometiéndose a cumplirla si no lo hace quien la contrajo. Y de hecho esto se ve en otras versiones de este mismo versículo. Por ejemplo, la Dios habla hoy, dice Jesús es quien garantiza. Jesús es quien garantiza el nuevo pacto. La Biblia textual dice Jesús ha sido constituido el garante del nuevo pacto. Creo que la Nueva Versión Internacional también utiliza el término garantía. Jesús es la garantía del nuevo pacto. Para ver un poquito de lo que significa este término, vamos a ver 3 casos en el Antiguo Testamento. Quisiera que me acompañaran primero a Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22, versículos 26 y 27. No seas de aquellos, dice el versículo 26, no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Entonces aquí encontramos el uso en el Antiguo Testamento de la palabra fiador. Y aquí el contexto comercial del que estamos hablando es muy claro. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Si no tuvieres para pagar, ¿por qué han de quitar tu cama de debajo de ti? O sea, hoy en día lo que está, en palabras de hoy en día es, no salgas fiador porque te va a tocar pagar a ti. Te va a tocar pagar a ti. Entonces encontramos en varios lugares de Proverbios
esta prohibición de servir como fiador. De hecho, si no queremos tomarlo como una prohibición, si queremos decir, bueno, la Biblia no me lo prohíbe, voy a meterme de fiador, pero luego no se queje. Sí, luego no esté diciendo que por qué me pasa esto a mí, que es el castigo divino, que por qué estas cosas el universo está ensañado contra mí. No, la Biblia dice no lo hagas, no es sabio, no es sabio quien hace este tipo de cosas, ¿sí? La palabra que se traduce fiadores en el versículo 26 es una palabra hebrea, arab. Y vamos a ver el uso de esta palabra porque es la que se traduce mayormente como fiador en el Antiguo Testamento, pero también tiene otros usos. Miren conmigo, por favor, Esdras, capítulo 9, versículo 2. Esdras 9, 2. Y este es el capítulo donde a Esdras le cuentan que el pueblo que volvió del cautiverio de Babilonia y volvió a su tierra, ellos habían sido exiliados por Dios a Babilonia durante 70 años por incumplir los mandatos de Dios, especialmente la idolatría y la mezcla con las naciones que estaban a su alrededor. Dios siempre les advirtió, si ustedes hacen eso, van a ir en exilio, y ellos siempre pensaron que Dios estaba jugando. Y cuando en su paciencia Dios esperó por siglos, en un momento Él dice, bueno, nos vamos para el exilio, chao, nos vamos para Babilonia. 70 años después ellos vuelven, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios con su pueblo los vuelve a traer a su tierra, y adivine qué empiezan a hacer. Se empiezan a casar otra vez con personas de otros pueblos. ¿Dónde está nuestra palabra arab, que en Proverbios se tradujo como fiadores? Está aquí, pero no dice fiador. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado. Eso es, arab, ahí se traduce mezclado. Entonces, bíblicamente ser fiador es mezclarse con la suerte de otra persona. Es unir mi suerte con la suerte de otro, tanto que lo que él debe, pues lo debo yo, y lo que él sufre, pues lo sufro yo. Es entrelazarme tanto, como en este contexto, como aquí es en matrimonio, que la raíz santa se entrelazó con las naciones de otros, con las personas de otras naciones. Entonces, la idea de salir fiador te da esta connotación, no solamente de decir, bueno, yo le firmo, sino de entrelazar mi suerte con la de otro. Yo estoy diciendo que lo que le pase a él, pues yo respondo. Que lo que suceda con él, pues es conmigo también. Y uno más en Nehemías capítulo 5, versículo 3. Nehemías capítulo 5, versículo 3. Y aquí lo que pasó es la misma época más o menos de Esdras, ellos volvieron del exilio. Y entonces a Nehemías le empiezan a contar que los que son muy ricos en Judá están empezando a esclavizar a sus hermanos que son pobres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengo dinero, estoy mal, mis cosechas han salido mal, pero pues tengo una tierra. Entonces el otro, que era su hermano, que era un judío también, le decía, pues quiere comida, deme su tierra. Ah, no tiene tierra, pero usted tiene hijos. Entonces, deme sus hijos como siervos, que es una forma bonita de decir como esclavos. Y entonces Nehemías es otro de esos pasajes en estos libros donde los líderes de Israel, no sé si en este, pero en algunos textos se cogen la barba y se arrancan pelos de la indignación, del enojo, de ver cuán horribles son las decisiones que el pueblo está tomando una vez más. Y él está escuchando lo que sucede, y dicen las personas, y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras. Esa palabra empeñado es la misma palabra arab, la misma que se traduce como fiador. ¿Qué es empeñar? ¿Te ha tocado empeñar alguna vez algo? Espero que no te haya tocado empeñar alguna vez algo, pero en mi casa no empeñamos nada, pero en la casa de mis papás tocó empeñar. ¿Qué es empeñar? Es ir a uno de estos sitios, de estas casas. Uno va, ¿por qué? ¿Qué es lo que quiere que le den a uno ya? Un dinero.
Y ellos como son personas de corazón dulce, ellos te lo dan. Sí, así, ¿cuánto necesitas? Toma. Cafecito, sí, todo. No, ellos están haciendo un negocio, entonces ellos dicen, bueno, tome el dinero, pero necesito algo. O sea, necesito que me deje algo, es lo que estoy empeñando. Esa es una garantía. ¿Una garantía de qué? De que yo no voy a perder la plata que le estoy dando. O sea, o usted me trae la plata, o yo vendo las cositas. Y yo saco mi plata de ahí, seguramente con alguna ganancia. Entonces, esa es la idea que hay aquí en este versículo. Y había quienes decían, hemos empeñado, arab, puesto en fianza, hemos colocado como garantía nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Técnicamente, es un término que implica servir como garantía, como una especie de intercambio, es ser fiador. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros saber esto en el versículo que estamos estudiando? Volvamos por favor a Hebreos capítulo 7, versículo 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador o garantía, o podríamos decir, se ha empeñado a sí mismo como fiador de un mejor pacto, como fiador de un mejor pacto. Como fiador, Cristo, Él es la garantía personal de las estipulaciones del nuevo y mejor pacto, procurado sobre la base de su perfecto sacrificio. La relación dichosa y eterna con Dios. ¿Tú tienes vida eterna? Amén. Si eres un hijo de Dios, si has creído en Cristo, tienes vida eterna. ¿Qué más tienes? Cuéntame, ¿qué tienes como hijo de Dios? ¿De qué te regocijas? ¿Cuáles son esas cosas maravillosas que han venido a ti por Jesucristo, por medio de la fe? ¿Qué tienes? ¿Tienes paz con Dios? ¿Qué más? El Espíritu Santo, el amor de Dios. Todas esas cosas las tenemos única y exclusivamente por Jesús y por su muerte en la cruz y su sangre y su vida indestructible de resurrección. Tú y yo no las merecemos. Esta es una de las principales cosas que este pasaje nos apoya a nosotros a recordar, que ninguna de las cosas que tenemos como cristianos son nuestro derecho per se. Es que yo me lo merezco. Como decía ahorita mi hermano durante la introducción, no solo es que no teníamos algo muy bueno cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no solo era que no teníamos algo muy bueno, sino que teníamos algo bien malo y horrible, la ira de Dios, estar bajo la ardiente ira y justa ira de Dios contra el pecado, y allí estábamos nosotros, hijos de ira, como dice Efesios. Cualquier cosa eso es lo que nos merecemos. Cualquier cosa aparte de eso tiene que mediar este tipo de feas, este tipo de realidades. Jesús ha sido hecho fiador de un mejor pacto. Cualquier cosa que tú y yo tenemos en esta relación que celebramos en la cena cada domingo, tomamos los símbolos, esta es la sangre del nuevo pacto, cualquier cosa que recordamos, cualquier cosa en la que nos gloriamos en Jesús, es justamente eso, en Jesús. En Jesús. ¿Tú sabes cuáles son las bendiciones del nuevo pacto? La vida eterna, sí. Y seguro cualquier cosa que dijeran ahorita probablemente es una bendición del nuevo pacto. Pero así que Dios te diga, esto es lo que yo te doy en el nuevo pacto. Tan. ¿Sabes cuáles son? Acompáñame a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículos 6 y luego del 8 al 12. Versículo 6 de Hebreos 8 dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él tiene un mejor pacto y es un mejor mediador porque lo que Él da, el pacto que se ha hecho por medio de Él, tiene promesas mucho mejores
que las promesas antiguas. Y aquí están las promesas. A partir del versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. De hecho, esto es una cita de Jeremías 31, y es de donde el Señor y los apóstoles sacan de una manera más directa la idea de nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Hay otros textos, hay otros lugares, este no es el único donde está la idea, pero este es el más literal de esta idea de un nuevo pacto, sacado de Jeremías 31. Y ahora el autor de Hebreos lo está aplicando a la iglesia. Lo está aplicando al pueblo de Dios y está diciendo, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué pasó? No permanecieron en mi pacto. O sea, ¿el pacto tenía problemas? ¿Dios que hizo el pacto tenía problema? ¿Quién tenía problema? Pues el pueblo tenía problema, no permaneció. Había unas cláusulas que era permanezcan en todas las cosas que yo les he mandado. ¿Se acuerdan en Éxodo 19, 20, 21? Todos esos textos donde dice, todas las cosas que Dios nos ha mandado las haremos. Listo, hágale. Y al poquito tiempo están haciendo un becerro y están adorándolo y el pacto ya se había quebrantado. Casi en el mismo instante en que había sido establecido. Porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, versículo 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Acuérdense del versículo 6, Él tiene un mejor ministerio porque Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles promesas? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Alguien dijo perdón de pecados? Cuando hablamos de las bendiciones del nuevo pacto, claro que sí, ahí están. ¿Pero por qué? Por todo lo que Dios está prometiendo hacer en este nuevo pacto que tú y yo celebramos en la sangre del Mesías, en la sangre de Cristo. ¿Qué nos dio Él? Iba a colocar la ley, sus mandamientos escritos en la mente y en el corazón de su pueblo. ¿Dónde estaban antes? ¿Escritos dónde? En piedras. Estaban escritos en piedra. Ahora no van a ser escritos en piedra, van a ser escritos, como dice en Ezequiel 36, les daré un corazón de carne y quitaré de ustedes el corazón ¿de qué? De piedra. ¿Para qué? Para que puedan andar en mis estatutos y en mis mandamientos. En el antiguo pacto, tú tenías que cumplir los mandamientos de Dios para obtener la bendición. En el nuevo pacto, la bendición es que tú puedes andar en los mandamientos de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que nosotros tenemos. A veces nosotros miramos al antiguo pacto como, ay, qué envidia, yo quisiera ser de la época de Moisés. A mí me encantaría vivir con Abraham y ver los milagros y ver la zarza y el mar rojo. Espectacular, o sea, no estoy rebajando ninguna cosa de esas. Maravilloso, o sea, los que nos vimos la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston, ¡wow! Esto es espectacular, quisiera estar ahí, pero nosotros tenemos algo mejor. No es tan espectacular a la vista. No es tan como de circo, de eventos, de efectos especiales, de ver descender el fuego. Pero Dios escribe sus mandamientos en el corazón de su pueblo. Dios dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la cláusula principal de los pactos en el Antiguo Testamento. Ustedes ya no son el pueblo de cualquiera, ustedes son el mío. Y yo no soy el Dios de todo el mundo tampoco. Yo soy el Dios en una relación especial de ustedes.
de ustedes. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué dice Juan capítulo 17, versículo 3? Es un buen versículo para memorizar. Y esta es la vida eterna. ¿Que qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La promesa del nuevo pacto no es que ya no tenemos que estudiar la Biblia, que ya mágicamente sabemos todo, pero que ahora todos y cada uno de los que pertenecen al pueblo de Dios, a este pueblo establecido en Cristo, en un nuevo pacto por la sangre de Cristo, conocen a Dios. Si tú no conoces a Dios, tú no eres del pueblo de Dios. Si tú no conoces a Cristo en esta forma salvadora, no estamos diciendo que sabes toda la doctrina, que tienes todo el conocimiento, que sabes todo lo que la Biblia dice, pero conocerlo en esta forma salvadora y relacional. Todos, ninguno de ellos dirá, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Una de las principales características del pueblo del nuevo pacto no es que nos reunimos en un local. Y reunirnos en un local está muy bien, no estoy diciendo que no hagamos eso, está muy bien y debemos perseverar en eso, pero es posible reunirnos en un local sin ser parte del pueblo de Dios. Es posible hacer cosas externas, llevar a cabo ritos, tener costumbres que parecen marcas externas del pueblo de Dios. No son malas, de hecho son muy buenas, pero no participar de este conocimiento de Dios que es solamente por medio de Cristo y por medio de la fe. Permíteme en este momento suplicarte que si tú no tienes no puedes decir yo conozco a Dios por medio de Cristo, que dispongas tu corazón, no para hacer una oración ni nada acá, pero para buscar a las personas que te pueden ayudar en esta iglesia y decir yo no conozco yo sé que no conozco a Dios, enséñame, ten tiempo conmigo, ayúdame a leer la Escritura, yo no lo conozco, pero me están diciendo que se puede conocer. Pregúntale a alguien, dile a alguien que te ayude a conocer a Dios. Ahora, esto solo puede pasar por la obra del Espíritu Santo, pero es a través de la Escritura, a través del Evangelio. Entonces te suplico en este momento que dispongas así tu vida y tu mente para esto. ¿Cómo obtuvo Cristo esto? Bueno, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Tiene todo que ver con su cruz. Pero vuelvo a la idea que usó mi hermano Marcos al principio. No es solo que no tenemos algo muy bueno, sino que tenemos algo muy malo. O sea, no solo es que no tenemos la comunión con Dios, no solo es que no tenemos la vida de Dios, sino que sin Cristo tenemos la ira de Dios y estamos bajo pues su condenación. Ahora, ¿qué fue lo que Cristo ganó para nosotros? Por medio de su vida perfecta y por medio de su muerte en la cruz y por medio de su resurrección, Él ganó para nosotros el perdón de los pecados. Él quitó, como dicen Colosenses, el acta de los decretos que había contra nosotros, la clavó en la cruz. Pero creo que a veces los creyentes nos quedamos ahí, solamente con el perdón de los pecados. Que nos perdonen los pecados es que nos quiten eso muy malo que nosotros teníamos. ¿Y dónde está lo bueno? Es decir, nos quitan lo malo, pero ¿qué es lo bueno que nos dan? Nos dan la vida, la justicia perfecta de Cristo colocada a nuestro favor ante Dios. Antes éramos totalmente injustos y dignos de la condenación de Dios. Cristo vino y con su vida perfecta cumplió todos los requisitos que Dios el Padre pedía a un ser humano nacido bajo la ley. Él cumplió todo. En la cruz, Él llevó nuestra maldición, como dice en el libro de Gálatas: maldito todo aquel que sea colgado en un madero. Estaba hablando con don Pablo estos días allá en Villa de Leyva, que hace 15 años,
a mí me molestaba mucho que lo que a mí me parecía que Pedro y Pablo en Hechos de los Apóstoles no hablaban mucho del significado de la cruz de Jesús, sino como que rápido pasaban a la resurrección y rápido pasaban a que Él estaba a la diestra del Padre. Y yo decía, eso como que no va con lo que a mí me enseñaron, porque lo más importante es la cruz, y la cruz es súper importante, pero ¿por qué Pedro y Pablo como que no enfatizan eso? Y hoy lo leía un hermano aquí en la cena, creo, hasta cuando tú y yo nos damos cuenta que Pedro y Pablo, cuando están hablando en Hechos, casi no dicen cruz. ¿Qué dicen ellos? Madero. Y hay una razón por la que ellos están hablando mayormente al principio del libro con un auditorio judío. Y ellos no tienen que ponerse a explicar porque sabes, la cruz fue la expiación y todo esto. Ellos simplemente tienen que decirle a los judíos, ustedes lo colgaron en el madero. Y ahí empieza el problema. Porque ellos saben, el judío sabe, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y tú me estás diciendo que este es el Mesías. Y tú me estás diciendo que este es el Hijo de Dios. Y tú me estás diciendo que si yo no pongo mi confianza en Él, a quien con todo mi corazón desprecio todo lo que Él representa, todo lo que Él es, todo lo que Él destruye en mi vida, es que si yo no confío en Él, yo no puedo tener salvación. Y los apóstoles están diciendo justamente, exacto, eso es lo que te estoy diciendo. Necesitas confiar en Él, necesitas descansar solamente en Él, confiar en el que fue colgado en el madero, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Y la sentencia que el pueblo y que los romanos y que todo el mundo colocó sobre Jesús, mátenlo, crucifíquenlo, Dios la destruye al tercer día, levantándole entre los muertos y diciendo, ustedes dirán de Él lo que quieran, pero yo lo resucité y lo he exaltado como Señor y como Cristo. Y si no creen en Él, están absolutamente perdidos y condenados. Pero si confían en Él, si creen en Él, si depositan la confianza en Él, las bendiciones del nuevo pacto en Él que fue colgado en el madero son para ustedes. Permítanme, hermanos, concluir con una historia de la Biblia que creo que ilustra de una manera perfecta esta idea del fiador. Acompáñame por favor a Génesis, capítulo 43. Génesis 43. La última parte del libro de Génesis es la historia principalmente de ¿qué personaje? José. ¿Listo? José, el penúltimo hijo de Jacob. ¿Qué le pasó a José? ¿Cómo le fue en su vida familiar a José? Entonces sabemos, si estuvimos en la iglesia desde pequeñitos, hemos coloreado la túnica de José una cantidad de veces. José es vendido por envidia por sus hermanos. Es vendido a unos comerciantes ismaelitas que a su vez lo venden como esclavo a Egipto. La gracia de Dios está con José, a pesar de que las cosas no es que mejoren. Ya sabemos cómo va su historia, lo venden, él es el mayordomo del capitán de la guardia de Faraón, empieza a florecer su trabajo, Dios bendice a este hombre por tener a José ahí trabajando, y entonces la esposa de José se enamora de José y lo persigue. Y José tiene que decirle finalmente, ¿cómo cometería yo este pecado tan grande contra Jehová mi Dios, acostándome con usted? Pero ella pues no se queda con eso y le levanta un falso testimonio, dice que él trató de forzarla, el marido llega, no sé si investigó, creo que no, y lo mete, pues él es un esclavo, lo mete a él a la cárcel, llegan los dos sirvientes de Faraón y así, él llega a la corte de Faraón, interpreta el sueño de Faraón acerca de los 7 años de abundancia, los 7 años de escasez. El Faraón dice, ¿y qué otro tipo vamos a encontrar nosotros más preparado para ser el que administre estas cosas, sino este a quien Dios se lo ha revelado? Entonces, de ahora en adelante nadie va a levantar ni un pie aquí sin usted. Y lo coloca como el vicepresidente de Egipto, algo así. Y ahí está.
Él tiene 2 hijos. Él dice: Manasés, porque Dios me ha hecho olvidar la tierra de mi padre. Entonces, él ya no quería saber de eso. Y Efraín, porque Dios me ha hecho fructificar. Bien, José, buena. Dios le trae a los hermanos, se los coloca ahí enfrente. Y él empieza: ustedes son unos espías, ustedes vienen a ver cómo atacan nuestro país. Ellos dicen que no, que nosotros somos buena gente, que nosotros somos hijos de un solo papá. Éramos 12, pero uno, pobrecito, se murió. Y el menor, que es el hijo que le queda a mi papá de la esposa que más quería, pues él sí no lo deja salir, porque es la ñaña de mi papá, es lo que mi papá más quiere en este mundo. Y entonces él dice: ustedes son unos espías y ¿saben qué? Les doy la comida, tomen, se pueden llevar eso, pero aquí se queda uno de ustedes como prisionero hasta que no me traigan ese hijo del que ustedes están, ese hermano de ustedes que dicen que ustedes tienen. Si no, es la única forma en que yo voy a creer que ustedes no son espías. Y si no lo traen, por aquí ni se aparezcan más. O sea, no me vengan a pedir comida, no me vengan a pedir nada, traigan al hermanito. Y Jacob apenas le cuentan eso, el hombre llora y de todo: pero ustedes, ¿por qué me hicieron eso? ¿Por qué le dijeron que tenían un hermano, papá? Y nosotros qué íbamos a saber. Un deamón, o sea, es una cosa de verdad. Hay lágrimas, engaños. El caso es que se les acaba la comida y Jacob dice: mis hijos, vayan a traer comida. Y los hijos les dicen: papá, de aquí nosotros no movemos un solo dedo si usted no nos deja llevar a Benjamín, a nuestro hermano menor. Porque ese señor allá fue muy claro: sin ese muchacho, por aquí ni vengan. Y entonces lean conmigo versículos 8 y 9 del capítulo 43. Entonces Judá es el 4.º hijo de Jacob. Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al joven conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Versículo 9: yo te respondo por él. Eso que se traduce yo te respondo por él es nuestra palabra arab, fiador, mezclado, empeñado. Es lo que Judá está diciendo: me pongo de fiador, me empeño a mí mismo por la seguridad del muchacho. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta, le dice él a Jacob, si yo no te lo vuelvo a traer, papá. Si yo no te traigo a tu hijito que tú amas, a tu hijo que, mejor dicho, tu consentido, si yo no te lo traigo, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Y ellos van, compran comida, se devuelven muy contentos porque les hicieron un agasajo, una fiesta, les dieron regalos, están felices. Y en esas viene el mayordomo de José y les dice: paren ahí, quietos. ¿Qué pasó? ¿Por qué robaron a mi señor? ¿Pero cuál robaron? Si nosotros antes veníamos a devolver la plata que nos habían echado la vez pasada. Y empiezan a buscar. Y uno de ellos, bien tan seguro estaba, que dijo: si alguno la tiene, lo matan. Pueden matarlo o pueden llevárselo de esclavo. Tan seguro estamos de que ninguno de nosotros fue. Y empiezan a buscar en los costales de cada uno de ellos. Y en el costal de Benjamín, el hijo querido de Jacob, aparece la copa que se había perdido. Y entonces el mayordomo dice: que les vaya bien, este muchacho es esclavo mío. Y esta gente se devuelve llorando para Egipto. Es 11 tipos viejos, desesperados, pues por la situación, la forma en que su vida de un momento para otro se ha ido complicando más y más. Y entonces, bueno, tenemos toda esta situación en el libro de Génesis, y llegamos a Génesis capítulo 44, versículos 32 al 34. Esencialmente lo que José les dice es: se pueden ir, él se queda esclavo, tranquilos, vayan. Y Judá, que fue el que dijo: a mí me pedirás cuenta, o sea, yo fío por él, yo soy el fiador de él. Judá dice en el versículo 32 del capítulo 44: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos,
porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Quiero que pongas especial atención en el versículo 33, lo que Judá está dispuesto a hacer, porque él salió por fiador de su hermano. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo, ¿qué? En lugar de. ¿Qué es eso? Eso es sustitución. Es la esencia de lo que es ser fiador. Mi suerte, yo la cambio con él. Y hermanos, eso es la esencia de lo que la obra de Cristo es. Escrito está, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Tú y yo necesitamos darnos cuenta, la salvación es el drama de Dios que se ha propuesto en sí mismo llevar ante sí, a su presencia, con gozo y con alegría, a una cantidad innumerable de hijos suyos. Él lo ha determinado, pero estos hijos suyos la deben. Estos hijos suyos son pecadores, son criminales. Y entonces viene un más grande Judá, un hijo de Judá, un descendiente de Judá, y toma nuestro lugar. Toma nuestro lugar. Y la Biblia nos dice que Jesús es el fiador de un mejor pacto. Hermanos, el pacto está garantizado por Cristo, no por nosotros. No tengo que cumplir condiciones. Por supuesto, hay voluntad de Dios para nosotros. Por supuesto, hay mandatos. Por supuesto, Dios tiene una cantidad de revelación acerca de cómo quiere que nosotros andemos. Pero como dice en Efesios, andad como hijos ¿qué? Amados. Andad como hijos amados. Es nuestro privilegio para andar en la voluntad del Señor. Pero el pacto no es algo en lo que yo tengo que cumplir las condiciones. Cristo las cumplió. Él es el fiador del mejor pacto. Permítanme leer para ustedes de un libro de un hombre llamado Sinclair Ferguson. ¿Cuáles son las condiciones para yo poder tener estas bendiciones? La tendencia es a volverme hacia mi interior. Lo que él quiere decir es, cuando estamos pensando en cómo ser bendecido por Dios, o tener una vida espiritual más profunda, o disfrutar más de la bendición de Dios, todas estas cosas, él dice, nuestra tentación es empezar a mirar introspectivamente. ¿Qué hay en mí? ¿Qué puedo dar ahora? ¿Qué puedo cambiar? ¿Qué son las cosas que tengo que mejorar? ¿Será que estoy haciendo poco? ¿Será que no estoy haciendo suficiente? Y él dice, la garantía de la fe justificadora en Cristo no reside en el interior. La garantía del Evangelio, o el fiador del Evangelio, o el fiador del nuevo pacto, está afuera, no adentro. No depende de nosotros. La realidad objetiva de la que depende toda nuestra bendición, de la que depende nuestro andar, de la que depende nuestro cristianismo, no es que tú y yo estemos mirando hacia adentro todo el tiempo, deprimiéndonos de los horribles cristianos que somos y cuánto fallamos, sino que estemos mirando más hacia afuera, hacia Cristo. O como diría Pablo en Colosenses, o tal vez leamos en Colosenses y ahí terminamos en el capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está ¿quién? ¿Dónde está Cristo? La vida cristiana no es un constante mirar hacia mí mismo a ver si yo cumplo las condiciones, a ver si yo tengo lo que se necesita, a ver si yo hoy sí me he portado de tal forma, de tal manera que Dios sí se va a sentir enternecido con mi bella obediencia, y Dios va a decir, no, pues hoy sí toca premiar a Daniel, porque es que Daniel es un muchacho tan cumplidor, no como esos otros. Daniel sí me tiene contento. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo es dejar precisamente de mirar hacia nosotros, de estar contemplando siempre mis fallas,
o mis fortalezas, o mis dones, o mi falta de don, sino mira a Jesús. Porque la realidad objetiva, la garantía de nuestra fe, en lo que se basa el cristianismo, es en Cristo. Por eso se llama cristianismo. Pero se nos olvida que no es de nosotros, ni es por nuestra fuerza, ni es para nuestra gloria, sino como dice aquí, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada, o más literalmente, poned la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Si tú eres un cristiano, tú eres un muerto para este mundo. Esa es la ética, la base de la ética cristiana. No es reglas, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo pongo más reglas en mi vida para ser un cristiano más buena gente? La ética cristiana se basa en si estás muerto para este mundo y estás vivificado en Cristo. Esa es la ética cristiana. Si eso no es una realidad en tu vida, tú no puedes obedecer los mandatos de Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, yo no sé si tú le dices a tu esposa mi vida. Está bien, ¿sí? Pero que no se te olvide. Tu esposa no es tu vida. Tus hijos no son tu vida. La iglesia no es tu vida. Y tus propios deseos no son tu vida. Si tú eres un cristiano, Cristo es tu vida. Cristo es todo. Cristo es todo. Hermanos, el nuevo pacto solo puede ser entendido en Cristo. Las promesas del nuevo pacto son garantizadas, Él es la garantía de este nuevo pacto, solo son garantizadas en Cristo. Y la garantía segura del amor de Dios para nosotros no es nuestro desempeño, no es cuán aplicados somos, no es si llegamos a la iglesia puntualmente, lleguemos a la iglesia puntualmente, pero de eso no depende que Dios me ame o que Dios me acepte, sino de Cristo. Él es la garantía del amor de Dios. Vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por poder mirar afuera de mí mismo, por lo menos, y espero que eso pueda ser una realidad para cada uno de nosotros. Señor, es tan fácil enfrascarme en una de dos cosas, o en mis propios logros, o mis propias capacidades, o mis dones, o en mis fracasos, o en mi mediocridad, y estar o muy exaltado, dándome alabanza a mí mismo, o estar en la mayor profundidad de desesperación al ver mi ineficiencia. Y yo te suplico que podamos mirar a Cristo. Padre, esa es nuestra vocación, ese es nuestro llamado. Colosenses lo dice, Hebreos 12 lo dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Padre, que aprendamos a correr la carrera. Pero Señor, que nunca se nos olvide que la carrera no la corremos en nuestras fuerzas, ni por nuestros méritos, ni por nuestra belleza, ni por nuestra inteligencia o dones, Señor, sino por lo que Cristo ha ganado y garantizado para nosotros. Corremos para ganar, pero no corremos para obtener algo que se nos puede escapar, porque Cristo lo ha garantizado para nosotros. Y a Él le pertenece, y solo a Él le pertenece la gloria, en el nombre del cual te damos las gracias. Amén.